primera mitad en Sobre la Tierra y estamos en comunicación con Pablo Cipriotti, docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de la FAUBA e investigador del Instituto IFEBA, de la FAUBA, de la UBA y el CONICET. Pablo nos va a contar sobre los pastizales ganaderos de la Patagonia y el rol de la rotación del pastoreo para conservarlos y recuperarlos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Estamos acá Sebastián y Santiago en el estudio. Gracias por estar en Sobre la Tierra. ¿Qué tal? Buenas noches. No, gracias a ustedes por la invitación. En tu último seminario IFEBA hablaste de la degradación de los suelos de la Patagonia. ¿Nos puedes poner un poco en contexto? Sí, bueno, la Patagonia viene sufriendo hace varias décadas, desde el comienzo del siglo, digamos, del siglo XX, todo lo que es el deterioro de la vegetación y de sus distintos ecosistemas. Mucho de ese deterioro obedece, en gran parte, ha tenido que ver con, por ahí, manejos inapropiados en el pasado del pastoreo y efectos que, bueno, sinergias con cuestiones naturales, como pueden ser la ocurrencia de sequía. Eso más que nada ha ocurrido en muchos de estos ecosistemas, el reemplazo de especies, cambios, ¿no?, de fisonomía, fenómenos de erosión que se han acelerado, el proceso de erosión natural, que puede ser erosión hídrica por ahí en los mallines o las vegas, y erosión eólica, que bueno, que el pastoreo ha acelerado esas tasas de los procesos naturales. Y bueno, yo me había concentrado más que nada en estudiar las posibilidades de reversión que tenían algunos de esos fenómenos, tratando de evaluar alternativas de manejo de pastoreo al manejo tradicional que se hace durante años, que es el manejo continuo de año redondo. Bueno, eso fue básicamente lo que presenté en el seminario, que presenté parte de un estudio de campo de varios años y parte de experimentos de simulación con modelos. Buenísimo. Acá cuando hablas de sobrepastoreo, yo, bueno, las pocas veces que tuve la chance de estar en la ruta por Patagonia, no vi un montón de animales, vi animales. ¿Hay cada vez más animales, cada vez más personas? ¿Cómo viene eso? Es buena la pregunta. Bueno, el concepto sí, porque es cierto eso. Uno a veces, yo hace poco viajo todos los años, y la última vez que estuve en Tierra del Fuego fue en febrero de este año, y fui con un becario, y hacíamos, kilómetros, y no te cruzabas una oveja. A veces dependen los cuadros en que está, ¿no?, y por dónde pasa la ruta. A veces parece que no hay, que como decís vos, no hay animales. Y bueno, en el caso que yo contaba tenía que ver con otras razones, pero es cierto que hay gran parte de Patagonia, sobre todo de la meseta central, particularmente en Santa Cruz y algo menos, pero también en Chubut, que ha habido mucho abandono de campos, ¿no? O sea, la cuestión de la rentabilidad de la producción, de la cría de ovinos y la producción de lana y carne, ha tenido sus altibajos. Son establecimientos con mucha carga de lo que es la amortización, el mantenimiento, las mejoras, y bueno, es una actividad que la rentabilidad por lo general es baja, y bueno, a veces se combina en función de la superficie de la explotación y con años que no son buenos, y bueno, muchas veces los campos directamente, como te decía, son abandonados. Y eso se ha visto mucho con la aparición de problemáticas que siempre hay, que un año puede ser el volcán, otro año la sequía, otro año, no sé, un problema de población de guanacos, entonces, bueno, pasa que se abandonan, y bueno, y el stock ovino en algunos de los estados, de los condados de los municipios centrales, de la meseta central, que involucran tanto Santa Cruz como Chubut, ha bajado por abandono. Perdona, Pablo. Pero otras estancias resisten. ¿Sí? ¿Se escucha o no? Sí, perfecto. Que otras estancias, que por ahí están en una mejor posición en cuanto a lo que es el ecosistema, porque por ahí son campos más de precordillera, que tienen un poco más de humedad, o Patagonia Austral, que también han hecho las cosas mejor, también hay que decirlo, o que tienen más escala, bueno, todavía persisten en la cría de ovino. Hay muchos problemas que enfrentan, y aparte son muy heterogéneos, ¿no? Desde el río Colorado, acá al sur de la provincia de La Pampa, hasta llegar al río Fuego, en la isla grande de Tierra del Fuego, hay una heterogeneidad muy grande de situaciones, de empresas, de distinto índole, no solo natural. Pero todavía quedan empresas, quedan establecimientos de producción de ovinos, y bueno, yo trataba desde mi lugar contribuir a ver de qué manera uno puede contribuir para lograr una mejora en el estado de los campos, básicamente. Nosotros ponía mucho foco en lo que es la parte de vegetación. Claro. ¿Nos querés contar qué estudiaste específicamente en el trabajo, Pablo?
Sí, básicamente, como te decía antes, hicimos un trabajo junto con dos colegas. Uno que es un colega que ha estado en IFEBA muchos años, que es el doctor Irizarry, Gonzalo Irizarry, que formó parte de la cátedra de forrajes en la Facultad de Agronomía de la UBA y en IFEBA, y con una empresa que tiene un colega que se llama Pablo Borrelli, que es uno de los gerentes de OBI 21, que es una empresa que está muy vinculada a lo que es el manejo ganadero en Patagonia desde hace muchos años. De hecho, el ingeniero Borrelli era ex investigador de INTA, estuvo muchos años en la INTA Río Gallegos y produjo mucha información. Hay un libro muy famoso de manejo ganadero sustentable en Patagonia del 2000, que está editado por el ingeniero Borrelli y el ingeniero Oliva, ahí de INTA Río Gallegos. Y bueno, echando mano a información que es bastante difícil de conseguir, digamos, con los subsidios tradicionales de investigación, básicamente tratar de explorar alternativas de manejo a escalas de estancia, de cuadro ganadero a estancia, durante una ventana temporal de, no sé, la que menos años tenía, que estaba en el conjunto de datos, eran 3 años, hasta campos que tenían 12 años de seguimiento de monitoreo de la vegetación, con campos que en toda la Patagonia, como te decía, desde Río Negro hasta prácticamente Tierra del Fuego incluido, había 20 campos, 20 estancias, con datos para todos los potreros de esas estancias, como te decía, con relevamientos bianuales, para evaluar lo que se dice la condición, la calidad o la salud del estado del pastizal. Son índices multivariados que se usan donde uno mira distintas cosas, desde abundancia de especies, cobertura de suelo desnudo, especies indicadoras, y evaluamos eso a través de los años de implementación de pastoreo rotativo, todos campos que habían participado, ¿no?, de la implementación de pastoreo rotativo. Y bueno, lo que se veía en general, eso era con los estudios de campo. Y después con estudios de simulación, con distintos modelos para pastizales semiáridos y pastizales áridos, estepas arbustivo-graminosas o estepas graminosas, tratamos de evaluar lo mismo, ¿no? Uno implementaba el manejo rotativo para distintos gradientes de cargas, para, bueno, distintas condiciones climáticas. Y lo que veíamos que, volviendo a los estudios de campo, que en general el efecto global de la implementación de descansos al pastoreo era muy positivo en términos globales. La mayoría de los campos respondían positivamente. Sin embargo, la pendiente, la mejora con la que respondían era heterogénea, ¿no? El efecto global promedio sobre esos 20 campos que les mencioné era importante, era una mejora alrededor entre el 20 y el 25% anual de ese índice adimensional, pero si uno miraba qué era lo que pasaba con cada campo, ahí podría encontrar algunos casos donde esa pendiente era un poco más baja y otros donde era mucho más alta. Y eso habilitaba un poco a pensar, bueno, estrategias de adaptación de manejo locales, ¿no? Dependiente un poco del establecimiento. ¿Esto que contaste recién es parte de los resultados del trabajo? Esto sí, es parte de lo que en realidad en el trabajo se vieron. En el seminario solo presenté los índices de salud del pastizal, pero también teníamos otras mediciones con cortes de receptividad que medio acompañaban en el mismo sentido, pero sí son partes del trabajo de, como te decía, de relevamientos vía cada 2 años de más de 20 estancias ubicadas desde Río Negro hasta Tierra del Fuego, miradas algunas durante 11 años y otras durante 3 o 4 años. Entonces eso fue lo que el resultado que, bueno, que ahora después del seminario vamos a tratar de publicar junto con el resto de los colegas. Espectacular. También un poco en la introducción del seminario hablaba sobre un debate que decía que rotar no siempre era beneficioso. ¿Eso se pudo responder a partir de todos estos estudios que nos mandaste? Sí. Hubo un debate hace 10 años, aproximadamente se inició, tengo ahí como en el 2010 hubo varios artículos que aparecieron, y el problema que era que rotar, en realidad la idea de rotación se dice fácil, pero en verdad involucra una tecnología de procesos en la cual uno tiene que definir muchas cosas. Y una de las características, por lo menos si uno revisa la bibliografía, había mucho ruido respecto a la rotación. Habían autores que mantienen y sostienen que también el pastoreo continuo con cargas flexibles daba iguales resultados que los manejos rotativos. Lo que pasa que el problema es que, bueno, cuando uno dice manejo rotativo continuo hay un montón de cosas que tiene que definir, y era un poco lo que uno veía cuando nosotros hacíamos el trabajo o las simulaciones, es que, bueno, no da lo mismo en función de las cargas globales, las cargas instantáneas, los tiempos de descanso, los tiempos de pastoreo, los momentos.
las estaciones en las cuales uno pastorea. Entonces son muchas cosas que uno a veces engloba en una palabra y eso da lugar a la ambigüedad. Nosotros esto que hacemos para Patagonia, que hicimos con estos colegas, tienen tiempos de descansos largos los cuadros, ¿no? O sea que tienen tiempos de descanso por ahí de 100 días, 120 días, 130 días. Y entonces eso garantizaba de algún modo la recuperación de la vegetación. Si uno va y obviamente eso no es lo mismo dependiendo si estás en un pastizal más templado que en un pastizal más semiárido como Patagonia. Por ahí los tiempos esos de descanso se pueden acortar en un lugar donde uno está más en un régimen más templado, subtropical, porque la respuesta de la vegetación obviamente es distinta. Pero también hay que verlo en consonancia con el régimen de lluvias, cuando está el agua disponible en el suelo, cuando está la temperatura como para poder que haya crecimiento y que la vegetación efectivamente se recupere. En nuestros resultados, y eso está discutido en el trabajo, también lo que charlamos en el seminario, eran con manejo de pastoreos rotativos, con un gradiente de cargas que involucraban esas 20 estancias a través de 8 ecorregiones de Patagonia, pero con tiempos de descanso largos. Y tiempos de pastoreo que trataban de ser lo más corto posible para evitar que vuelvan a comer el rebrote. Y es un manejo que obviamente es mucho más complejo en términos del manejo de la hacienda, del personal, que los manejos continuos tradicionales, que son menos complejos desde ese punto de vista, ¿no? Claro. Hay menos trabajo para hacer. Ahí lo que decías del pastoreo rotativo, lo que estoy entendiendo es que en términos globales el pastoreo rotativo es mejor, pero siempre y cuando tengas en cuenta la precipitación y otros factores, ¿no es cierto? Sí, yo diría que, no diría que siempre es mejor, porque justamente que puede haber variabilidad. Lo que pasa es que nosotros, acordate que estas estrategias de pastoreo no se usan solamente en ecosistemas semiáridos como Patagonia. También se pueden usar en ecosistemas más subtropicales, del norte de Argentina o también del centro, en la región pradera pampeana, de llanura pampeana. Entonces, no puedo generalizar así. Está bien. Para Patagonia, con estos descansos largos, en general, en términos globales, el pastoreo rotativo funcionaba. Tenía otros aspectos, ¿no? Tenía otros aspectos que son difíciles de manejar, porque uno tiene que tener personal, tiene que hacer movimientos de animales, hay que ver cuándo va a mover esos animales, no siempre se puede. Entonces, bueno, hay toda una parte de lo que es la logística, de la estrategia para implementar el manejo rotativo que es mucho más difícil, y que también uno ahí encuentra la limitante de la disponibilidad de infraestructura, que de vuelta es muy heterogénea entre los campos en Patagonia. Por ejemplo, el nivel de apotreramiento. Hay estancias que tienen muchos potreros y entonces por el nivel de apotreramiento que tienen tradicional o porque han podido reinvertir, porque aparte el alambrado es caro, el manejo rotativo se puede implementar más fácil. Y otras que es muy difícil porque tiene pocos cuadros, el apotreramiento no coincide por ahí con las unidades naturales. Por eso un poco esa heterogeneidad que hablaba de que a veces hay unos campos que respondían mucho más y otros un poco menos del efecto global ese que te mencioné. Y en cuanto a las implicancias del trabajo, ¿qué tenés para decir? Bueno, las implicancias más directas es que esto que te estaba comentando, que uno podría sugerir a muchos campos, obviamente habría que revisar las condiciones iniciales, porque nosotros partimos de campos, todos estos campos que te mencioné, cuando se inicia el estudio, alrededor del 2000, se hace un relevamiento inicial de la vegetación y la mayoría de estos campos tienen ese valor del índice de salud del pastizal en valores muy bajos. Entonces, a pesar de esas condiciones iniciales, se demuestra que la implementación del manejo del pastoreo rotativo, más allá de definir un montón de otros aspectos, como estuvimos hablando en la charla, tiene chances de revertir el deterioro, de a poco ir recuperando a una tasa que no es muy acelerada, pero que tampoco es para nada despreciable, de poder ir recuperando la salud de ese pastizal. Y entonces, bueno, lo que pasa es que hay un huelgo, hay una luz, donde todavía uno tiene que sentarse con el productor, con el administrador, y ver qué posibilidades ofrece ese campo en términos de todo esto que te decía, porque hay otras restricciones que tienen que ver con lo que pasa con la producción en Patagonia, como por ejemplo la posibilidad de contar con personal. Si uno tiene que mover animales en una determinada época del año, tiene que ver si cuenta con personal. Y esa es otra de las restricciones que pasa hoy en día en la producción ganadera en Patagonia, que a veces se encuentran sin personal. O lo que te decía recién del nivel de apotreramiento de un campo. Entonces uno, si va a ofrecer el manejo rotativo, bueno, por lo menos ver con qué nivel de infraestructura cuenta la estancia. Otra cosa que nos pasa, yo sé que no es lindo decirlo, pero nos ha tocado varios relevamientos, sobre todo en la zona de Santa Cruz y en Tierra del Fuego, me consta, en Tierra del Fuego, en la parte del Ecotono,
que uno implementa un manejo de pastoreo rotativo o hace toda la tarea con el administrador, y de golpe por alguna cuestión del azar, del año, tenés un conjunto de guanacos que se decidieron establecer ahí un tiempo para pasar a pastorear, ¿no? Y entonces, bueno, no hay un descanso efectivo tampoco. O, por ejemplo, el otro problema que pasa, que con las invasoras de plantas exóticas, que si uno tiene una situación invadida del pastizal, donde la condición inicial es tan estable porque está cubierto completamente por una planta invasora, por ahí el descanso tampoco sirve para revertir. Uno tiene que poner energía. Entonces, desde lo conceptual, creo que nuestro trabajo da señales, da indicios, sobre todo por la potencia al tener muchas estancias en una región muy amplia y durante varios años, y a nivel de estancia y de cuadro ganadero, pero después las particularidades hay que verlas en cada caso, porque nosotros también detectamos que esas particularidades inciden en esa tasa de recuperación. Esta última respuesta tuya también abriste un montón de posibles temas para tocar en esta charla, pero bueno, lo dejamos para otra. Por ejemplo, esto de los guanacos o las invasoras en Tierra del Fuego me parece impresionante, hemos hablado alguna vez. Pero bueno, ahora como para terminar esta charla, ¿cómo sigue esta línea de investigación? Bueno, nosotros ahora lo que sigue, bueno, en términos académicos estamos atrás de la publicación junto con estos colegas que te mencioné, que son los coautores del trabajo, con el ingeniero Borrell y el ingeniero Irizarry, pero además seguimos con una línea con simulaciones donde estamos comparando, porque digamos que en los estudios de campo, imagínate que trabajar con animales y manejos del pastoreo, esto lo he hablado en muchos congresos con muchos colegas del grupo de Río Gallegos, del grupo de Bahía Blanca, el ingeniero Distel, el ingeniero Peri, Oliva, es muy difícil manejar eso. Y contar con esa data, imagínate que tendría que tener varios subsidios durante varios años. El grupo grande de la Facultad de Agronomía que hacía eso era el grupo de Golullo, ¿no? Que sí, trabajaron con mucha vinculación con las estancias del grupo Benetton en Patagonia y durante muchos años produjeron información muy valiosa. Pero es realmente muy costoso tener así un seguimiento durante 10, 15 o 20 años, donde vos aplicás un manejo a nivel de estancia y lo mantenés para poder evaluar los beneficios o los costos de ese manejo. Entonces, la contracara de eso es que si trabajamos con modelos de simulación que están validados para la zona, podemos explorar de una manera más sistemática aspectos que se hacen bastante dificultosos. O sea, hay que seguir con el trabajo de campo, porque eso nos da la verdad de campo, que es fundamental, pero ahora que estamos con modelos de simulación, evaluando los manejos de año redondo, contrastándolo con distintos esquemas de rotaciones del 50%, rotaciones del 33%, con un rango, un gradiente de cargas globales y de cargas instantáneas, y además que eso lo podemos variar, contrastar también con manejos, lo que se conocen ahora como manejos adaptativos, de carga flexible, ¿no? Manejos continuos donde uno puede ir variando la carga más o menos como la varía el productor, entre un 15 y un 20% interanual, y ver qué resultados tenemos. Entonces, esa es la línea por la cual estamos siguiendo ahora, es tratar de, con los modelos de simulación, evaluar más manejos alternativos y que involucren gradientes de carga. Y lo otro que me olvidaba era probar eso ante distintos escenarios climáticos, porque tenemos una proyección de acá, no sé, a 30, 50 años de un aumento de la temperatura por la cuestión del cambio climático y del calentamiento global, y entonces, bueno, eso puede generar una mayor demanda atmosférica, puede generar menores contenidos hídricos de agua, menores contenidos hídricos del suelo, y entonces, bueno, uno con los modelos es más fácil manipular eso. Así que esa es un poco la línea en la que seguimos. Bueno, hay una banda de cosas para hacer y te esperamos para que lo puedas contar acá en Sobre la Tierra. Muchas gracias por estar.